Les saludo, queridos amigos, hermanos, un gusto poder conectarnos nuevamente en otro HD Online. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que pudiéramos resumir con una sola palabra, y esa palabra es vanidad. Y cuando hablamos de esta palabra, lo primero que se nos viene a la mente es a una persona mirándose a un espejo. Por ello, la primera acepción o definición que encontramos en un diccionario respecto de vanidad hace referencia al orgullo que tiene una persona, que posee un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ello. Por lo anterior, entonces, una persona vanidosa es considerada también como engreída o soberbia. Por ello, también muchos escritos asocian a la vanidad con Satanás, quien dejó de mirar a Dios para adorarle, ¿cierto? Y cambió mirándose a sí mismo para tratar de enaltecerse delante de Dios. Sin embargo, hoy vamos a emplear una segunda definición, un segundo significado de esta palabra vanidad, que hace referencia a lo perecedero de las cosas terrenales, a lo breve o transitorio de la existencia y en este sentido a lo inútil o vanas que resultan las cosas de este mundo. En la Biblia existe un libro que aborda este tema con mucha sabiduría. Es el libro de Eclesiastés, o también llamado el libro del predicador o del maestro, en que el autor, Salomón, expone ciertas características de la vida y la compara con la vanidad. Como dijimos hace un instante, vanidad se asocia a lo perecedero o pasajero, y en el idioma hebreo, la palabra original es hevel, que significa neblina, soplo de aire, vapor, vaho o algo que se esfuma. Si nos preguntamos entonces, ¿qué cosas no son vanidad? La respuesta la tenemos en los primeros 3 versículos de este libro de Eclesiastés. Dice así: palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces, amados, aquí aparecen 2 palabras que son muy importantes. La primera es vanidad y la otra frase es debajo del sol. Y ambas son expresiones que se repiten mucho en el libro de Eclesiastés. Ya habíamos expresado el significado de vanidad, pero ahora nos resta definir la expresión debajo del sol. Y tiene que ver con todo lo que significa que está aquí en la tierra o en este mundo. Por ello, entonces, vanidad la podemos entender como todo el conjunto de afanes del hombre que no tienen presente la voluntad de Dios. Ahora, dentro de su sabiduría, Salomón experimentó y vivió todos los afanes de este mundo y llegó a la conclusión de que todo era vanidad, todo era pasajero. Entonces vamos a analizar rápidamente algunos de estas interrogantes que se planteó Salomón y que definió también como vanidad. La primera, sabiduría, los placeres, el trabajo, el poder político y la riqueza. Vamos a ver brevemente estos 5. A través de estos ejemplos, Salomón destruye la forma en que tratamos nosotros de darle sentido a nuestra vida. El primero, la sabiduría. ¿Quién mejor que Salomón para hablar de la sabiduría? Considerando que Dios le dio sabiduría y fue llamado el hombre más sabio del mundo. Vamos a leer un texto en que Salomón se refiere de la siguiente manera. Dice: me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar todas estas cosas es como perseguir el viento. Hay quienes se validan en la vida por su saber. Incluso hoy podemos ver a quienes enarbolan su conocimiento o logros académicos, tratando de validarse con ellos. ¿Quién no ha escuchado una frase como esta? Exijo que me atiendan primero porque soy abogado. Comentarios como estos
solamente muestran una pobreza moral tan profunda, pensando que sus estudios le asignaron un estatus por sobre el resto, sin entender que al igual que un artesano emplea formones y sierras para su trabajo, su título universitario es una herramienta puesta por Dios en sus manos para poder sustentarse y servir a otros. Perseguir sabiduría, dice Salomón, es como perseguir el viento, es también vanidad. Otra cosa que analizó Salomón es aquellos que tratan de llenar su vida a través de los placeres. ¿Quién no ha escuchado una frase como la siguiente? La vida es una sola y hay que vivirla y disfrutarla. Salomón expone la pobreza de los argumentos diciendo lo siguiente: busquemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Y da varios ejemplos al respecto que servían de escape en ese entonces y que hoy siguen siendo el mismo discurso de muchos. Lo primero que revisó fue alegrarse o vivir de la alegría y felicidad que proporciona el vino. También la comodidad. Construyó grandes casas y jardines en los cuales poder descansar y regocijarse. Contrató Salomón cantores y disfrutó de la mejor música, de las mejores bandas de aquel entonces. Compartió también Salomón, dice, con hermosas mujeres. ¿Y su conclusión? Perseguir estas cosas es como perseguir el viento. Es también vanidad. Hay otro aspecto que analizó Salomón y tiene que ver con el trabajo. Existe una pregunta que debemos hacernos todos al respecto. ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar? Amados, donde pongamos el énfasis es fundamental. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle todo el fruto de su trabajo a alguien que no ha trabajado absolutamente nada para conseguirlo. Incluso es más, hay quienes viven para trabajar y sus días están llenos de esfuerzo, de dolor, muchas veces angustia, problemas, situaciones complejas, y ni siquiera de noche son capaces de descansar. Por eso, que la conclusión de Salomón en este aspecto es: no hay nada mejor que disfrutar de lo sencillo de la vida. Y disfrutarlo es un regalo de Dios. Otra área que analizó Salomón, por las cuales muchos trataban de llenar su vida, era también a través del poder, y específicamente el poder político. Salomón lo plantea de manera extraordinaria. Relata la historia de un joven que puede salir de la pobreza y triunfar llegando a ser un rey. Pero al tiempo, todo el mundo corre para aliarse con otro joven que aparece. Luego la multitud le sigue. Pero posteriormente surge otra generación que lo rechaza a él también. Todo es vanidad, es como perseguir el viento. La confianza que puede obtener de la gente un político es tan pasajera que pueden perfectamente al mes, a los 2 meses, 3 meses siguientes, estar buscando otra persona en la cual depositar su confianza. Y todo lo que habías pensado tener como crédito político, como tu derecho, ya absolutamente de eso no queda nada. Es pasajero. Y un último aspecto que analizó Salomón tiene que ver también con la riqueza. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Siempre tratarán de atesorar más riquezas. Muchos justifican la necesidad de altos sueldos diciendo que deben ser altos, porque si no, la gente se corrompería y aceptaría sobornos. La verdad es que quien ama el dinero nunca tendrá lo suficiente. El que es corrupto con un sueldo bajo o alto, lo seguirá siendo igual. Y Salomón, respecto a la riqueza, da 3 claves, 3 puntos que son importantes. El primero de ellos dice: hay de los que acaparan riquezas y por tener más arriesgan en inversiones perdiéndolo todo. Eso es algo que también hemos visto hoy en día y que lo escribió Salomón. Cuanto más tengas, más se acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Y por último, nadie se va de este mundo
mejor que cuando llegó. Todos nos vamos desnudos y con las manos vacías. Nada de lo que hagamos en este mundo, de lo que tratemos de atesorar terrenalmente, fruto de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo, de la riqueza, etc., vamos a poder llevarnos. Absolutamente nada. Entonces, respecto a la riqueza, sabemos que la palabra nos habla en muchas partes. Y especialmente hay un texto que dice, no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Porque cuando te enseñorean las riquezas, terminas amándolas y desechando a Dios. Entonces, Salomón define el tratar, esforzarse para obtener riquezas como trabajar para el viento. Te esfuerzas, luchas diariamente para acumularlas y finalmente de eso no te llevarás absolutamente nada. Entonces, amados, ¿qué podemos concluir de lo que hemos visto el día de hoy? La verdad es que el hombre ha tratado de muchas maneras de llenar su vida. Ha tratado de buscar una felicidad sin Dios. Se ha esforzado permanentemente por alcanzarla y lucha. Pero este libro nos demuestra lo inútil que es tratar de intentarlo. Incluso Salomón, siendo el hombre más sabio que ha existido, y con una sabiduría, como dijimos, dada por Dios especialmente, probó todos los afanes, placeres y la forma de adquirir sabiduría conocidas por el hombre, y llegó a una conclusión. Todo es vanidad, todo es como la neblina. Al salir el sol se deshace, todo es pasajero. Entonces, amados, termino la reflexión con lo siguiente. Sin Cristo no podemos tener la verdadera satisfacción. Incluso, aunque llegáramos a poseer todo el mundo, a tener todas las cosas que podemos considerar hoy como necesarias para obtener la felicidad, nada de eso, amados, es suficiente, porque sin Cristo no podemos alcanzar la satisfacción plena. Por eso es importante que busquemos a Dios. Y la conclusión de Salomón es esa. Puedes experimentar muchas cosas a lo largo de tu vida. Tal vez has tratado de poner de estas cosas en tu corazón y trataste de llenarlo. Sin embargo, la satisfacción plena no se llena con cosas perecederas. Solamente buscando a Dios. Y la conclusión de Salomón es esa. Busca a Dios, que es el deber de todo hombre. Tengamos un tiempo de oración, amados. Amado Señor, queremos en primer lugar, papá, pedirte perdón porque muchas veces hemos llenado nuestra vida con afanes, Señor, de esta tierra. Hemos tomado de lo que hay debajo del sol, como bien decía Salomón, y hemos tratado de saciar nuestra vida, llenándola de trabajo, llenándola de placeres, tratando de alcanzar riquezas que se escapan. Nos hemos esforzado por obtener muchas veces poder en política, en determinadas áreas, Señor. Hay gente que ha luchado tanto, Señor, y es un desgaste inmenso. Pero nada de eso, ni siquiera aún la sabiduría que tenía Salomón, alcanzaba para saciar su vida. Solamente, Señor, el depositar nuestra confianza en Cristo es lo que nos llena absolutamente todo. Por eso en esta hora te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos llenado nuestra vida con cosas vanas, papá. Te pedimos en esta hora, Señor, que cada uno de nuestros amigos, hermanos, Señor, pueda tomarse de Cristo en esta hora y hacerlo el sentido profundo de su vida. Que sean capaces, Señor, en esta hora de reconocerle como su Salvador personal. Y aquellos que le han conocido y que se han alejado a lo largo del tiempo, puedan en esta hora volver a Él y reconocer que el verdadero sentido para sus vidas es conocerte a ti y tener intimidad contigo, Jehová. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo las vidas y las familias de cada uno de nuestros amigos y hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, esta es una palabra que nos hace reflexionar. ¿En qué hemos depositado nuestra confianza? ¿Qué hemos empleado para llenar y saciar nuestra vida? La verdad es que Salomón lo experimentó todo. Y su conclusión es que solo Cristo puede llenar nuestra vida.
Solo Dios puede darle un verdadero sentido para que podamos disfrutar de una vida totalmente plena. Amados, que tengan una bendecida semana. Señor les guarde grandemente y nos reencontramos nuevamente en otro HD Online. Que el Señor les bendiga grandemente.